¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Estudio TV. Como ven, es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis, gracias al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, Suter y Fateri. Y lo que estamos haciendo es traerles y comunicarles los cursos gratuitos que pueden ver en este banner de acá, que se dan en el Centro de Formación Profesional número 28. Son esos 9, ¿sí? Van de dirección, producción, guión, hay incluso diseño gráfico, diseño de páginas web, fotografía digital. A todo el que le interese el mundo audiovisual les vamos a dar la salida, los folletos, ¿sí? Para que puedan investigar, meterse en la página. ¿Sí? Son cursos gratuitos que tienen una duración de 2 a 4 meses y que se dictan, como les decía, en el centro de formación. Así que cualquier interesado después nos pregunta. Esto lo vamos a grabar, lo pueden ver en YouTube, todo este programa, ¿sí? Lo pueden buscar como Estudio TV Tecnópolis y lo van a encontrar. Y tenemos hoy una clase abierta de la gente de CAFIDMA que nos va a hablar de impresión 3D y robótica. Así que ahora en un ratito los dejo con ellos. Les pido por favor si pueden apagar el celular o dejarlo en silencio. Y les pido que si tienen alguna pregunta o consulta, me pidan el micrófono, se los paso, si también lo podemos grabar a su voz. Y hay una lista dando vueltas que es para que les manden información, si ponen sus datos, el mail, y también le podemos mandar información sobre los cursos. Así que gracias por estar acá y los dejo con los chicos de CAFIDMA. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a hablar un poquito de impresión 3D. Ahí tenemos una impresora 3D funcionando, que ya está haciendo una pieza desde un rato antes que entraran al estudio y seguramente va a seguir trabajando porque es un proceso un poco lento. Pero la pregunta es si habían visto trabajar alguna vez alguna impresora 3D en algún video, en algún lugar. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo funcionan, cómo se puede llegar a imprimir imágenes y cómo se editan y qué disponibilidad hay de aprender este tipo de tecnologías. En principio vamos a decir que la impresora básicamente funciona como un robot que está controlado con una suerte de ordenador, una computadora muy chiquita, en realidad es una plaqueta más que una computadora, que controla todos esos movimientos que está haciendo. Eso tiene básicamente 3 carros accionados por motores y un cabezal, que es el que se ve moviendo ahí de un ladito a otro, que tiene un hilo que va hasta el carretel, que es el cabezal impresor. En realidad ahí es donde el hilo plástico que entra por un lado se funde y sale por el otro como si fuera un tubo de pasta dental. Entonces ahí se va extruyendo el material, ese material pastoso, caliente que va cayendo, se mueve coordinadamente gracias a la computadora, al cerebro de la máquina, y digamos, el material va cayendo sobre la bandeja en el lugar donde tiene que caer, justamente porque hay un sistema de control que está coordinando todo ese tipo de movimientos. Básicamente eso es una impresora 3D. Ahora, ¿cómo llego a tener yo impreso una pieza 3D? ¿Habían visto algunas piezas en 3D? Son estas, digo, son de las formas más diversas, algunas son más ingenieriles, otras más tipo juguetito, pero digo, se puede hacer cualquier cosa con impresión 3D hoy casi, ¿sí? Sobre todo si pensamos en formas más o menos complicadas, ¿sí? ¿Cómo llego a tener una pieza en la mano de esa naturaleza? En principio la tengo que concebir, idear, ¿sí? Así que ese proceso de pensar primero la pieza también lo puedo hacer en la computadora, ¿sí? Hoy en día la impresión 3D es un eslabón, el último de una cadena, que se llama fabricación digital, ¿sí? ¿Por qué digital? Porque casi todo el proceso, desde que yo pienso ese juguete, esa pieza, hasta que la dibujo, saco los planos constructivos, las características y todo lo que tiene que ver con su construcción, lo puedo hacer hoy casi sin la intervención del hombre. Es decir, el hombre interviniendo como operador o como programador, pero ya no con la mano de obra directa, empuñando una herramienta, o dando forma, o dibujando, o calculando, sino que todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de operaciones, ya las resuelve desde el vamos, desde que la empezamos a dibujar, desde que la empezamos a pensar, la pieza, la resuelve una computadora, ¿sí? Así que ese tipo de desmaterialización de la información, porque en principio está todo en el ámbito virtual, son todo bits, lo que dibujo, lo que edito, lo que corrijo, hasta que después los concreto a átomos, digo, a cosa constante, a material que puedo palpar. Todo ese tipo de proceso está hoy en día ya coordinado y automatizado y gestionado por computadoras. Eso hoy en día se llama fabricación digital, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito cuál es la oferta de programas e instrumentos de fabricación digital, y un poco también dónde se pueden aprender estos conceptos, dónde se pueden ver en acción estas tecnologías, ¿sí? En principio, cuando decimos fabricación digital y armar un modelo tridimensional
de una pieza, de un componente que después vamos a imprimir, tenemos un par de caminos. Uno puede ser dibujando directamente en la computadora el componente, el juguete, la pieza de máquina, lo que yo quiera imprimir después. Para eso tengo software de diseño. Esos procesos se llaman desde hace un tiempo CAD, que son diseño asistido por ordenador o por computadora, por la sigla en inglés, ¿no? Esos procesos se complementan con otros que se llaman CAM, que serían los mecanizados asistidos por computadora, dentro de los cuales un ejemplo podría llegar a ser ese. Otro ejemplo podría llegar a ser, no sé, esta pieza, esto está cortado con un láser de corte, ¿sí? Esto es una pieza de madera, no está impresa en 3D, pero sí podría ser un ejemplo de un proceso CAD-CAM. Es una cajita común y corriente, pero lo único que tiene es que está grabada y cortada con un láser, ¿sí? Esto está hecho en 2 dimensiones, digamos. Esto está armado después con encastres. No tiene tornillos, no tiene pegamento, no tiene nada más que los encastres para darle volumen. Pero digamos, está hecho con una precisión tal que justamente cuando lo encastro queda perfectamente armada. Podría llegarlo a hacer con algún otro tipo de herramental también con mucha precisión. Bueno, es cierto. Pero digamos, un proceso de mecanizado asistido por ordenador con láser me da la precisión y la repetibilidad suficiente como para yo hacer miles de estas cajas siempre con las mismas dimensiones, siempre sin equivocarme y siempre con un encastre perfecto, ¿sí? Eso un poco redondea esto que decíamos, el concepto de fabricación digital. Vuelvo al punto del dibujo, de donde yo en el ámbito de mi computadora genero un mapa, un modelo tridimensional de puntos, todos los puntos referidos, ¿no?, a una coordenada X, Y, Z que me lo ubican en el espacio en una posición que después junto con los otros puntos me dan ese volumen que yo después materializo. Bueno, para eso tengo hoy infinidad de programas de dibujo asistidos por ordenador o por computadora que me permiten dibujar, generar las mallas o los mapas de puntos que yo después puedo sacar por cualquier periférico, sea una máquina láser, una impresora 3D. Otro camino sería obtener, si no tengo tantas habilidades de dibujo o me interesa tener algún componente en particular, otro camino sería tener una foto tridimensional del objeto, ¿sí? Eso hoy se resuelve con esto que tenemos acá, que son escáneres tridimensionales. No son otra cosa que una especie de máquina de fotos, pero que en vez de sacarme una foto plana en digital, me sacan una foto tridimensional de un objeto, de una persona, de un juguete, de una máquina, lo que me interese. Como ocurre con las máquinas de fotos, de escáneres, también tenemos infinidad de modelos y calidades y precios según lo que queramos usar o la tecnología que queramos utilizar. Hay muchos modelos. Este es un escáner más o menos corriente, infrarrojo. No entra en contacto con la persona ni el objeto, sino que lo hace a través de una emisión de luz invisible, infrarroja, y recibiendo los datos de vuelta para cargarlos a la computadora, ¿sí? Vamos a hacer una demo como para ver cómo se captura digitalmente una imagen y se puede después gestionar o editar o modificar para finalmente poderla imprimir y tenerla materializada en concreto, en un material plástico, en el que sea. ¿Hay algún voluntario que se quiera prestar a un escaneado? No garantizamos resultados. No hay voluntario. Bueno, no tenía que haber dicho esto de que no garantizamos. Allá, la señora, una valiente. Bien, señora, la felicitamos. Vamos a hacer lo posible para escanearla bien. No, vamos a hacer una demo muy rápida para ver cómo sale la imagen y bueno, después si lo podemos editar, sí, te vas a tener que sentar acá, lo vamos a editar y después te hacemos llegar la imagen por correo. Si te interesa después imprimirte un retrato tridimensional, podemos hacerlo en una impresora 3D. Escultura. ¿Sí? Una pequeña escultura, ¿está bien? Te vamos a pedir que mires un poco más para el lado de la luz, más o menos el rostro a esta altura, girate un poquito como para acá. Así, digamos, lo que mejor sale con la iluminación y demás es la parte frontal, ¿sí? Vamos a probar un poquito, hacemos una pruebita acá, yo arranco desde acá. Lo que sí vas a tener que mantener en lo posible es la expresión, la misma expresión de la cara, no pestañear, no reírse, no respirar. No, respirar sí. Ahí más o menos, ahí podemos arrancar, ¿Sí? Sí, le damos arranque ahí. Se ve en la pantalla cómo se va formando la imagen tridimensional, ¿no? Bueno, ahí arrancamos. Ahí estamos, Van a ver, vos no lo mires ahora, lo vas a ver después cuando esté la figura más o menos armada, pero vas a ver que en la pantalla
Aparecen algunos puntitos blancos que son los que no están del todo definidos en principio, pero eso después con un proceso de edición muy rápido los podemos llegar a volver a regenerar. Ahí vamos bien. ¿Se ve la imagen en la pantalla? La parte de la imagen que... Sí, ahí lo tenemos. Hay una parte que no sale. Tenemos mucho brillo. No está queriendo. ¿Quieres que lo volvamos a empezar? ¿Tenemos tiempo para empezarlo otra vez? Me parece que esta parte no está quedando muy definida. Ahora vemos, si no lo intentamos, No está captando. Sí, no está quedando bien, ¿no? Parece que... ¿Lo perdimos? Perdimos, a ver. Sí, se perdió. A ver. Hoy. Tenemos una parte tuya, Esperemos que sea tu mejor perfil. El concepto es el mismo igual. Sí, la idea es hacerlo con más tiempo. Teníamos que tener una silla giratoria, no mover el escáner, sino mover la silla, pero bueno, estamos medio Dentro de improvisando. todo, la parte que captó... Podés verlo, no está tan terrible. Se ve que tiene profundidad por lo menos la imagen. Ese es más o menos lo que queríamos mostrar. Cómo lo que hace es crear un modelo ya con 3 dimensiones. ¿Sí? Totalmente imprimible y bueno. Esta sería la parte que A partir de acá ya perdimos los datos, toda esa parte del brazo, ¿sí? Pero bueno. Sí, Sí, dale. sí. Si querés Muchas después gracias. hacemos otra prueba para resarcirnos. Lo podemos editar igual, ¿no? Sí. El software igual trae herramientas de edición que permiten justamente rellenar todos esos huequitos con la textura que copia de los puntos inmediatamente cercanos. Entonces donde tengo pelo, me va a generar puntos parecidos de aspecto similar como para empezar a rellenar cualquier imperfección, porque ya de por sí los procedimientos no son del todo perfectos, ¿sí? Las texturas y todo eso va tomando algunos puntos, unos sí, otros no. Bueno, después el software tiene herramientas de edición que permiten más o menos emparejar la calidad de toda la imagen. Pero se entiende como proceso cómo puedo llegar a capturar puntos, armarme un archivo tridimensional en mi computadora y a partir de ahí empezar a editar. Esto yo lo puedo llegar a sacar no con un láser, porque un láser trabajaría en el plano de las 2 dimensiones, pero sí, por ahí si tuviera otra máquina para mecanizar metales, podría llegar a ser un tallado en 3 dimensiones en algún material metálico, o una impresión tridimensional en un material similar a estos plásticos, para hacer una estatuilla a la escala que yo quisiera, ¿sí? Puedo también gestionar los tamaños y las escalas de los modelos que estoy trabajando, ¿sí? Así que vamos a ver una pequeña demo sobre un software de estos que están disponibles para poder editar y generar imágenes en 3 dimensiones, ¿sí? En definitiva, ¿hasta acá se entiende más o menos cómo vamos? Sí. Digo, si tienen dudas, nos paran, lo hacemos charlado y vamos con el micrófono grabando también las consultas. Esto que ven acá es la pantalla de trabajo de uno de los software que decíamos ahí para editar y generar después el archivo que va a entrar a aquella máquina, ¿sí? O sea, yo lo que tengo capturado con el escáner en mi PC, lo voy a introducir acá, a este programa. En este caso, bueno, no lo hacemos con el retrato porque habría que meter la imagen, esperar que se cargue. Digo, tomamos una piecita cualquiera, ¿sí? Para el caso, una copa, la puedo dibujar de vuelta con un software de dibujo, la puedo escanear con un software de escaneado, o puedo, bueno, acá tenemos ya que hay tantos chicos, tenemos un personaje un poquito más popular, ¿no? Había una impresión 3D dando vuelta ahí de un Minion. Digo, lo podemos generar de distintas maneras, ¿no? Una tercera manera, habíamos dicho, dibujar y fotografiar o escanear, y una tercera manera sería descargarlo ya hecho de algún lugar, de algún sitio que tuviera el archivo disponible. De eso también se trata un poco contar qué es lo que hay hoy bajo el sol. Hay sitios en la web de descargas públicas y gratuitas donde hay gente que tiene habilidad para dibujar, para diseñar y que cede sus derechos de autor y los sube a la web para que otros lo descarguen y lo puedan llegar a imprimir, editar, hacer lo que se quiera. En este caso tenemos acá la página llamada Thingiverse, es una página de libre acceso, gratuita,
en la que diseñadores, por ahí que tienen conocimiento de software como Rhinoceros, Grasshopper, Blender, 3D Studio, son todos software de diseño 3D, en los que, bueno, justamente crean diseños como los que andaban dando vueltas, son todas piezas descargadas ya de internet. Están categorizadas en las más diversas áreas. Hay herramientas, regalos empresarios, billutería, juguetes, no sé, mecanismos ingeniosos para probar, prótesis. Digo, hay una serie de objetos. Es más, yo acá les muestro... de cada personaje hay varias vistas también, o varios modelos para hacer, ¿sí? Este es el mismo que nosotros introducimos acá, o sea, básicamente lo que hacemos es tan simple como descargarlo, como descargaríamos cualquier tipo de archivo de internet, y una vez descargado, lo que vamos a hacer es abrir ese archivo en nuestro programa Cura, que lo que hace es transformar justamente ese archivo con extensión STL, que es la extensión que tiene un diseño en 3 dimensiones, como es esto, un modelo, y lo que va a hacer básicamente es transformarlo mediante un proceso a un código G, que es un código que la impresora justamente va a poder leer. Es un código que lo que posee son distintas coordenadas por las cuales se tiene que mover el pico e ir depositando ese material fundido. Y bueno, o sea, digamos que es un paso intermedio entre nuestro modelo 3D, o sea, directamente puesto en la pantalla de nuestra computadora y llevado a la realidad como un objeto concreto y tangible. Entonces, nada, lo que nos permite también hacer este programa es justamente ir cambiando el grosor de las paredes de nuestro diseño. O sea, nuestros muñecos que andaban dando vueltas por ahí, van a ver que tienen diferentes tipos de texturas, diferentes tipos de tamaños, el peso, hay algunos que son macizos, otros que son huecos. O sea, todo eso lo que nos permite justamente hacer este programa es ir a hacer un modelado final de cómo queremos que nuestra pieza realmente se cree. O sea, si lo queremos más grande, más chico, macizo, hueco, con algún tipo de grilla adentro para que le dé resistencia y cuando lo apriete no lo rompa. Sí, una pregunta. Al micrófono, por favor, las preguntas, así ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Únicamente se puede hacer en este material, plástico? En principio, esta máquina en particular admite una gama de materiales, pero casi todos de la misma naturaleza, o sea, poliméricos, materiales plásticos. Van a ver que de las piezas que andaban dando vueltas por ahí, hay algunos que tienen texturas diferentes. Hay plásticos que son más elásticos, esos están adicionados con algún tipo de elastómero, de silicona, entonces te da, cuando lo imprimís, un aspecto flexible, lo podés apretar y es de consistencia gomosa, ¿sí? Hay otros que son rígidos y a la vez dentro de los rígidos tenés distintas clases, algunos que son, no sé, termocontraíbles o cambian con el calor, cambian la luminosidad o el color, o con la temperatura cambian el color. Digo, tenés una variedad cada vez más grande de materiales, pero dentro del abanico de materiales plásticos, sí, esta máquina solo puede imprimir materiales plásticos, ¿sí? Ahora, hay otras impresoras 3D que imprimen otros materiales que no son plásticos, pero están diseñadas para imprimir otra cosa y no van a imprimir plásticos, ¿sí? Digo, acá en el predio de Tecnópolis, que funciona también el CITEDEF, que es el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas, ahí hay instalada una impresora que imprime metales, ¿eh? O sea, digo, te hace piezas como esa, o sea, vos podés editar con un software tu Minion, pero hacerlo en un material metálico, ¿sí? ¿Por qué? No tiene ese tipo de tecnología, no hay un filamento que entre y que se funde, sino que es otro tipo de robot, otro tipo de carros que depositan un material pulverulento, metálico, pulverizado, y un aglutinante, tipo también pulverizado, pero que es como una suerte de pegamento. Entonces va haciendo capa sobre capa de materiales pulverulentos y va generando un volumen de metal, pegamento, metal, pegamento. Cuando construye la pieza, esto digo groseramente explicado, ¿no? Pero se cura con una luz ultravioleta o infrarroja y después eso se hornea y el aglutinante se funde, pega y queda la pieza con una consistencia metálica porque, digamos, está hecho con un volumen metálico. Así que, digo, en 3D hoy podés imprimir un abanico muy amplio de materiales, que no son solo materiales plásticos, ¿sí? Ni metálicos, también. Ni metálicos ya tampoco. Se hicieron estudios para poder ya imprimir chocolate, o sea, casas, o sea, el nivel de aplicación es muy grande y los materiales cada vez van, o sea, mejorando en la gama, digamos. Ya está, para la medicina se hicieron ya injertos, o sea, por ahí en un material óseo, o sea, como un hueso. Después órganos están probando imprimir, o sea, todo. O
sea, la aplicación que tiene ahora no podemos saber lo que se puede llegar a aplicar a futuro. O sea, lo que está presente en este momento son, bueno, materiales plásticos, metálicos y todo lo demás está, o sea, en la parte de investigación y desarrollo, pero a futuro podría tener usos que todavía por ahí ni nos imaginamos. Entonces un poco va por ese lado. Bien. Más o menos responde la pregunta. Bien. Bueno, ¿podemos ver más o menos cómo lo construye de abajo para arriba? Sí. Digo, ahí en la máquina que están dando estamos haciendo otra figura que no era el Minion, pero que había empezado a hacerse de antes, pero sirve como ejemplo el software de simulación para ver cómo construye la pieza, ¿sí? Digo, ahí vamos depositando capas de material fundido de abajo hacia arriba, ¿sí? Empezamos por la bandeja y, digamos, el software, en el momento que hacemos nuestra configuración para imprimir, lo que hace es interpretar esta figura tridimensional que le hicimos llegar vía dibujo, vía escáner o vía descarga de un sitio gratuito, y lo que hace es cortarla en un montón de partes transversalmente, como si fuesen lonjas o fetas, y cuando las va a imprimir, lo que empieza a dibujar la máquina es esto en definitiva. Va leyendo cada sección transversal de la pieza que cortó y la va depositando sobre la bandeja de la máquina. Lo que van viendo acá en azul son los recorridos del pico vertedor, ¿sí? Lo que van viendo en amarillo es el interior de la pieza, que en este caso tiene una grilla como para darle consistencia. Y lo que ven en rojo es la periferia, que es también el grosor de la capita de plástico que voy dejando y que se va sumando una sobre otra y va construyendo a medida que avanzo, como si fueran los pisos de un edificio, ¿sí? Voy haciendo la pieza que me interesa. Lo que ven en color turquesa acá, medio apagado, es material de soporte. O sea, esto lo va a depositar la máquina, pero lo vamos a remover porque no es parte de la pieza. ¿Por qué lo hace eso? Porque la máquina lo que necesita es siempre tener un lugar fijo, un piso, donde apoyar el material plástico, ¿sí? Así que, digo, si la pieza tiene algún tipo de voladizo, en este caso son los ojos del muñequito que están un poco más sobresalidos de lo que es la periferia del cuerpo, si tuviera, digo, un brazo extendido, también tendría que tener hacia abajo una suerte de estalactita o estalagmita, no sé cuál es cuál la que va de abajo arriba, pero que lo vincula a la base como para no estar tirando material en el aire, ¿sí? Esto es como, de vuelta, el ejemplo del edificio, ¿no? No podría construir un piso si no tengo otro piso firme abajo. Así que un poco el proceso de impresión es ese, capa sobre capa, películas de material que pueden ser tan variables como yo quiera editar con mi software. O sea, esto podría imprimirlo macizo y que voy a tener más material, más tiempo, más peso en la pieza, ¿sí? O podría imprimirlo totalmente hueco, podría tener una pieza mucho más ligera, mucho más liviana, pero frágil y aplastable, compresible, ¿sí? O podría tener un término medio, que era ese cuadriculado, esa grilla que se veía, que me da cierta liviandad y cierta resistencia también para poder terminar la impresión más rápido y que la pieza no sea tan frágil a la compresión, ¿sí? Así que esto es un poco un ejemplo de la cantidad de software que hay y herramientas que tenemos para generar, editar e imprimir y finalmente materializar algún tipo de componente o de figura, lo que nos interese, ¿sí? Lo que tenemos también como herramientas de software o de diseño, de control, son los controladores, lo que llamamos, valga la redundancia, los controladores de la máquina. Hoy hablábamos que esa impresora es una suerte de robot porque están, digamos, los movimientos de los carros coordinados por una suerte de inteligencia del cerebro que los hace mover e ir a buscar el plástico al lugar donde lo tienen que ir a buscar. Bueno, eso no es más que, no es una computadora, sino que es una plaqueta, es una parte de lo que podría llegar a ser una computadora, que son sistemas de control que ya vienen prearmados, con una variedad muy grande de modelos, tan grande como complejos sean los sistemas que yo quiero controlar, y que se llaman, en este caso es una marca comercial que se llama Arduino, es un producto de diseño italiano, es un software que viene con una suerte de, es un controlador que tiene una serie de, digamos, lugares donde recibe entradas, o sea, o señales que me están dando la indicación de que algo está ocurriendo dentro de la máquina, y otra capacidad de emitir salidas, o sea, en función de las entradas que recibe, ordena hacer a la máquina algún determinado tipo de cosas, ¿sí? Como para que quede claro, digo, hay infinidad de modelos. No sé si particularmente es el que posee la impresora, que se llama, bueno, Arduino Mega 2560, y si en cada modelo va variando, o sea, el tipo de aplicación que nosotros querramos, o sea, para el que nosotros lo querramos utilizar. En este caso, lo que nos permite es que tiene salidas analógicas
y digitales, y bueno, eso nos permite justamente ir modelando de diferentes maneras el tipo de entradas y salidas que nosotros queremos otorgar a la máquina en este caso. Pero bueno, ahora Mateo les va a contar un poco otro tipo de aplicación que tiene estos microcontroladores. Claro, todos estos modelos, sirven para controlar cosas más complejas o menos que ese tipo de robot. Estos que ven acá son robots también, o sea, no son antropométricos, pero tienen una forma modular con rueditas y son una serie de mecanismos que están controlados con una placa similar a estas, un poquito más simple, ¿sí? Pero bueno. Pero siempre hablando sobre la misma tecnología. Mateo les va a contar, le va a hacer una demo de los. Tenemos 3 tipos, ¿no? Tenemos 3 tipos de robots. No sé si alguno estaba andando bien hoy, pero sirve para ver más o menos cómo funciona un Arduino controlando algún mecanismo sencillo. Con esa misma placa se puede hasta prender y apagar un LED, como se puede ver acá, que es un pequeño circuito, hasta crear un robot. O sea, tienen el mismo controlador, que vendría a ser el cerebro. Se escapaba. Este es un robot seguidor de línea, que tiene un sensor infrarrojo, que nosotros programamos previamente con la computadora, con un programita que lo bajás de la misma página, que es gratis, que cuando el sensor detecte que está con un contorno negro, avance. Y cuando está en un contorno blanco, que se detenga. Entonces nosotros lo ponemos acá y podemos ver cómo no avanza el robot. Y lo ponemos sobre la línea y vemos cómo va siguiendo la línea. Son pequeños robots que lo creamos en el Fab Lab del CMD y también hay cursos gratuitos ahí que después vamos a hacer unos folletos. ¿Qué es lo que está leyendo ahí el Arduino, justamente? Esto que decíamos de las señales de entrada y de salida, ¿no? O sea, hay un infrarrojo, un emisor receptor que está emitiendo un haz de luz invisible y que cuando encuentra una gama de tonalidades oscuras dentro de la gama del negro, manda una señal determinada, que es en este caso accionar los motores. Entonces, mientras lea una línea negra, los motores de las ruedas se van a mover. Donde la señal de color negro desaparece y aparece otro espectro bien diferente, como el blanco, ahí recibe una entrada diferente y que manda una salida diferente la plaqueta de control. Si entra color blanco, manda señal 0 a los motores. Entonces, el robot se clava sobre el color blanco, ¿sí? Todo esto es programable sobre el mismo sistema Arduino que estábamos comentando. Tiene su IDE, que es una plataforma en la que nosotros podemos programar qué queremos que haga con tal entrada y qué queremos que haga con tal salida. O sea, si pasa esto, ¿qué va a pasar? O sea, cuando pasa tal cosa, ¿qué queremos como resultado? Todo esto es programable y por eso es lo que decíamos, que desde un robot de uso didáctico y educativo podemos llegar hasta, con la misma plaqueta, hacer una impresora totalmente funcional. O sea, con la cual podemos crear una pymes. O sea, el nivel de aplicación de este tipo de microcontroladores es muy amplio y bueno, es muy interesante este tipo de tecnologías. Bueno, acá tenemos otro robot que en vez de tener el sensor infrarrojo, tiene una plaqueta de Bluetooth. Entonces nosotros creamos una aplicación para el teléfono, como se puede ver acá, y lo controlamos mediante Bluetooth. Básicamente estos robots, tienen el mismo funcionamiento. Tienen la plaqueta, pero vos después le vas cambiando las diferentes entradas que le puedes poner. Este tiene la plaqueta Bluetooth, este tiene el sensor infrarrojo, y por último trajimos otro que tiene sensores de ultrasonido. Emite ondas ultrasónicas esos sensores y depende de nosotros dónde pongamos la mano, va a avanzar para ese lado. Básicamente estos robots son todo lo mismo, pero cambian las diferentes entradas y salidas que nosotros le programamos a este mismo Arduino, que sería como el cerebro de este robot. ¿Se entiende básicamente cómo funciona? ¿Qué les parece? ¿Es caro esto? ¿Es barato? ¿Se consigue? Barato no aparenta, ¿no? Bueno, hay de todo, es cierto que no es todo barato, en general los periféricos, llamamos periféricos a los dispositivos de salida, los que materializan las cosas. En general eso no hay todavía de disponibilidad que hágalo usted mismo. No podemos hacernos todavía un escáner casero o un robot, pero sí hay en esa cadena de hechos algunas ventajas, sobre todo lo que tiene que ver con el software, ¿sí? Entonces hay mucho software gratuito y hay muchas posibilidades de bajar los costos ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con el aprendizaje y la implementación de este tipo de dispositivos. Entonces ahí también está la necesidad o la intención nuestra de comunicar que a través de Cafilma hay disponibilidad de hacer
cursos de capacitación gratuitos en esta materia. Es un poco lo que se ve ahí en el segundo banner. Hoy en el primero Matías decía de los cursos de operador de sonido y edición, todo lo que tiene que ver con el manejo de tele. Y en el banner siguiente está Cafilma, que es una cámara de industriales del mueble de madera. Es una cámara privada, pero que está articulando políticas con el Ministerio de Trabajo de la Nación y el gobierno de la ciudad, en particular en 2 zonas dentro de Ciudad de Buenos Aires, una en Barracas, que es el Centro Metropolitano de Diseño, y otra que está en Las Cañitas, y donde se dan esta serie de cursos que figuran ahí y que tienen que ver más o menos el sector medio, que se ve ahí en el listado de cursos, con estas tecnologías de las que estamos hablando, ¿sí? Entonces ahí pueden ver modelado en rinoceros, modelado en Blender, AutoCAD 2D, 3D, 3D Studio Max. Todos ese tipo de programas son software de diseño para generar modelos en 3D. Esos se dan en forma gratuita, son cursos que duran un bimestre y que terminan y vuelven a empezar. Son cursos que tienen unas 60 horas más o menos de trabajo, son unas 2 clases por semana de unas 4 horas de duración. Bueno, absolutamente gratuitos y que tienen la posibilidad después de solicitar un subsidio a través del Ministerio de Trabajo, que es el que los financia, ¿sí? Una vez que, por ejemplo, en el caso de impresoras 3D, si se termina el curso y hay algún tipo de proyecto o la intención de generar algún tipo de emprendimiento, con ese conocimiento se puede peticionar un subsidio a través de armar un proyecto. No es solamente la petición, sino que hay que hacer un proyectito con un ejemplo o un caso de aplicación de la máquina, y si el Ministerio lo considera pertinente puede financiarlo con un aporte no reintegrable de hasta 25.000 pesos será, lo cual cubre holgadamente el costo de armar una impresora, ¿sí? Digo, hoy una impresora de tecnología abierta similar a esa se puede bajar desde la web y armarla uno mismo por un monto bastante menor, o comprarla por llave en mano, como esa que está ahí. Esto está hecho por una empresa nacional y que las hace acá muy cerca, que salen más o menos un valor aproximado de esas características, ¿no? Una cifra así. Así que digo, hay algunas posibilidades de abaratar los costos, por lo menos lo que tiene que ver con el estudio de las actividades de diseño, de edición, de programación. Los software que veíamos acá, tanto Cura como Slicer como Thingiverse, son todos sitios gratuitos, o sea, podemos descargar gratuitamente la información. Los Arduinos, las plaquetas, si bien tienen un costo, digamos, al ser tecnología abierta también se pueden programar uno mismo o mandarlos a programar, y eso también tiene todo un correlato de gratuidad en el sentido de que si los programas se vuelven a subir a la web, alguien los puede llegar a descargar mejorados y volverlos a mejorar y volver a subir. Digo, hay toda una comunidad de gente que está estudiando, experimentando y compartiendo en la web, con lo cual nosotros, sumándonos a ese tipo de comunidades, podemos obtener los beneficios de descargas gratuitas, volver a subir cosas mejoradas en la medida que estudiemos ese tipo de materias y poder compartir ese tipo de conocimientos con el resto de la comunidad, ¿sí? Así que bueno, ese era un poco también el tema de difusión que queríamos comentarlo, y que de alguna manera a este concepto de que aparece como una tecnología nueva, de difícil acceso, cara, medio cerrada, contraponerle esta otra idea de que no es tan así, en la medida que existe el código abierto y existen posibilidades de financiamiento o de subvención para hacerlas gratuitamente, estas actividades. Podemos ir aprendiendo estas tecnologías y aplicarlas a cosas de la vida cotidiana. Digo, los ejemplos que mostramos tienen un nivel de sofisticación mediano. Digo, la impresión 3D está llegando cada vez más a las escuelas, a las universidades, a los colegios técnicos. Digo, se puede ya pensar en un futuro no muy lejano que van a ser como la notebook o la impresora que tenemos de papel en casa, ¿no? O el láser mismo. Ya empieza a haber máquinas cada vez más chicas de uso hogareño, los precios se van abaratando, así que posiblemente en breve, no sé para dónde irá la tecnología, pero suponemos que esto va a llegar también a los hogares más temprano que tarde, ¿sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna otra consulta para hacer, algún comentario. Bueno. ¿No? Bueno. Les agradecemos la venida. La atención. Les vamos a pedir las piezas también, porque las necesitamos para mostrárselas a otra gente. Sabemos que con tantos chicos los juguetitos son difíciles de... Toda información pero bueno, sobre los cursos, si están interesados.